Muchas gracias, señora presidenta. Hoy voy a aludir a un tema que a mí me tiene preocupado y que entiendo que es conveniente que los uruguayos tomen conocimiento. Lauri Rodríguez es un capitán retirado del ejército de 75 años de edad que fue intervenido recientemente del intestino y que tiene además otras dolencias, por lo cual claramente integra el grupo de mayor vulnerabilidad ante la epidemia que vive el Uruguay, de acuerdo a lo establecido por las autoridades sanitarias del país. Lauri Rodríguez fue detenido en su domicilio de Santa Clara de Olimar el día 26 de marzo por una causa que se le inició hace ya más de una década por un supuesto crimen cometido en una unidad militar hace 46 años. Lauri Rodríguez fue trasladado a la jefatura de policía, donde había mucha gente, y fue trasladado a Montevideo en un vehículo con 5 ocupantes. Yo, hace poco más de un año, fui cesado en el cargo de comandante en jefe del Ejército a raíz de un escrito que elevé al presidente de la República en el que le manifestaba mi convicción de que cuando se trataba de juzgar a militares por hechos ocurridos hace 40 o 50 años, muchas veces no se les daba a la defensa las suficientes garantías y se violaban los principios más elementales del derecho. En ese escrito, elevado en el mes de febrero del año 19, yo citaba 9 casos elegidos, entre otros muchos que pude haber citado, varios de los cuales yo los había conversado personalmente con el presidente de la República. Esos 9 casos nunca me fueron rebatidos, a pesar de los ríos de tinta que corrieron y a pesar de la gran cantidad de programas de radio y de televisión que se hicieron sobre el tema. Y entre esos 9 casos, yo citaba el caso del coronel Juan Carlos Gómez, que fue encarcelado injustamente por un testimonio que lo ubicó en la escena del crimen por sus ojos azules y que luego de 3 años y medio fue sobreseído por la justicia a partir de testimonios que claramente demostraron su inocencia. Yo citaba el caso del coronel Walter Gula, que fue preso a sus 80 años de edad porque cuando había sido director del penal, un recluso había muerto. Había dudas sobre suicidado o asesinado, pero fue preso el coronel Gula en un momento en el cual semanalmente se suicidaban y se asesinaban reclusos en nuestro sistema carcelario sin que ningún jerarca en ningún nivel fuera responsabilizado por la clara omisión del Estado. A nadie le importó la prisión del coronel Gula y a nadie le importó después cuando el Tribunal de Apelaciones que lo liberó dijo que la fiscal actuante en el caso había creado hechos para inculparlo. Había citado también en ese escrito el caso del general Miguel Dalmao, encarcelado y muerto en la cárcel por un crimen que todos sabemos que no cometió, que el propio presidente de la época lo fue a visitar a su lugar de reclusión dando una clara señal. Y el caso del coronel Rodolfo Álvarez, que fue encarcelado y sigue preso hasta el día de hoy por haber firmado como juez sumariante un escrito, un acta de interrogatorio donde el propio interrogado denunciante dice que Álvarez no lo tocó. Todo el mundo sabe que Álvarez está aún preso por ser el sobrino de Gregorio Álvarez. Y a nadie le importó tampoco que se trate del hijo de quien fuera asesinado en presencia de su familia en julio de 1972, el coronel Artigas Álvarez. Y podría citar también el caso del soldado Vidal, que actuó durante
el periodo en 1972, cuando regían las instituciones democráticas, y que en un operativo en el cual murió un sedicioso, hoy se lo pretende encarcelar a pesar que la justicia de la época no encontró ningún mérito para procesarlo. O el caso del coronel Puiber, que sigue preso al día de hoy por haber estado en la unidad en la que prestaba servicios el día en que murió un detenido. Podría seguir con muchísimos más casos, pero quiero centrarme en Lauri Rodríguez. En un momento de feria judicial sanitaria, en la cual la justicia no actúa en un sinnúmero de casos, hace un par de semanas sí hubo justicia para encarcelar a un militar de avanzada edad y con enfermedades varias. Aquí viene a mi mente aquellos dichos de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, que decía que esto se parece más a venganza que a justicia. Y ahí vienen una serie de preguntas. ¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Era necesario, era imprescindible detener en estos momentos de pandemia al capitán Lauri Rodríguez con todas sus vulnerabilidades, después de una década en la cual se le estaba llevando el proceso? ¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años? El pueblo uruguayo en más de una ocasión expresó en las urnas su voluntad de dar vuelta a esta página dolorosa de nuestra historia. El pueblo uruguayo tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad, haciéndola pagar. Señor senador, si me permite. Por sus desvaríos sesentistas. Ya termino. Ya termino, señora presidenta, ya termino. Por sus desvaríos sesentistas, en los cuales costó muchísima sangre y daño a nuestro país. El pueblo uruguayo tiene derecho a saber la verdad y no la tergiversación de la historia que se ha hecho, sobre todo en las nuevas generaciones, incluso en los textos de estudio. Por eso yo creo que lo que sufrió Lauri Rodríguez fue un atropello, una violación a los derechos humanos, y creo que tiene que haber responsabilidades si es que estamos en un Estado democrático. Por último y terminando, hoy es 14 de abril. Hace 48 años en este país ocurrieron cosas muy graves que llevaron a que el Parlamento democrático de la época, libremente elegido unos pocos meses antes, declarara o dictara una ley que establecía que el país vivía en estado de guerra interna. Muchas gracias, señora Presidente. Quiero que estas palabras les sean remitidas a la Fiscalía General de la Nación, a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy queremos manifestar una preocupación que no es solo nuestra, sino que la compartimos con el resto de los trabajadores. Sabemos muy bien que la coyuntura que estamos viviendo, esta coyuntura de emergencia sanitaria, sin fecha de cese, esta pandemia del coronavirus, ha alterado nuestra vida cotidiana, ha alterado nuestro funcionamiento como sociedad y ha alterado el funcionamiento del Estado. Eso no escapa a la realidad de todos los uruguayos y las uruguayas. Y la preocupación que hoy queremos manifestar refiere al cierre de los servicios presenciales que se dan desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como es de público conocimiento, a través de la circular 1/2020, y luego se editaron otras circulares, se suspendió la atención presencial al público en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y se postergaron las audiencias hasta nueva fecha, es decir, se postergaron las audiencias hasta el 20 de abril. En ese sentido hay una circular, la 1/2020, que se prorrogó primero del 17 de marzo, al 29 de marzo, la circular 2 se postergó del 30 de marzo al 20
el 3 de abril y la circular 3 se postergó del 13 de abril al 17 de abril. Y estas circulares y esta suspensión de la actividad del Estado tienen consecuencias sobre las relaciones laborales. Muchos trabajadores, señora presidenta, que tenían la posibilidad de ir a negociar el pago del despido, que tenían la posibilidad de ir a reclamar las horas extras, que tenían la posibilidad de realizar otro reclamo de índole salarial y que se presentaron el 17 de marzo, no pudieron hacer efectivo su derecho. Y se encontraron con que la audiencia fue postergada y por lo tanto no se celebró. Y en ese sentido, señora presidenta, eso tiene una consecuencia sobre el trabajador y su familia, ya que el salario es el pago, como todos saben es la remuneración por la mano de obra en una relación de dependencia, pero el salario tiene naturaleza alimentaria. El salario desde la óptica del trabajador es la remuneración por su esfuerzo y también es su ingreso, es la renta básica que le sirve para la manutención de su familia, para la manutención de su núcleo familiar. Por lo tanto, esta medida de suspensión y de prórroga de las audiencias del Ministerio de Trabajo genera un daño al trabajador y a su núcleo familiar, ya que no puede cobrar el crédito adeudado. Y eso es algo que nos tiene que preocupar y por eso es que queremos aprovechar esta oportunidad para poner de manifiesto ante este cuerpo y a través de esta manifestación que llegue a la sociedad y a las oficinas correspondientes. La instancia del Ministerio de Trabajo, como todos saben, es fundamental, porque a partir de allí es que el trabajador puede obtener ese ingreso que se le adeuda. A partir de allí es que tiene consecuencias en lo que tiene que ver con los reclamos laborales a posteriori. Y esta semana, volviendo a la circular 3 del 2020, esta semana se comunicó una nueva prórroga y las audiencias que se debían celebrar el 17 de marzo, y no tenemos señales de certeza que se pueda celebrar el 4 de mayo. Es decir, para que tengan una idea, las audiencias que se iban a celebrar el 17 de marzo pasaron al 4 de mayo y no existe certeza de que se pueda reanudar la actividad en el Ministerio de Trabajo. Para los trabajadores con audiencias pendientes existe una gran incertidumbre. Su situación se puede agravar más y por ese motivo es que aprovechamos esta ocasión para poner en conocimiento de este cuerpo, esta preocupación y de la sociedad en su conjunto. Estamos convencidos que como parlamentarios debemos establecer un paquete de medidas que atiendan esta situación que están sufriendo nuestros trabajadores, medidas sanitarias para que los trabajadores tengan todos los elementos de protección sanitario, medidas de protección del crédito laboral, porque el crédito laboral prescribe al año, y si no tomamos medidas urgentes, hay créditos laborales que pueden pereceder, y eso va a tener consecuencia de que no pueden que no se pueden cobrar. Entonces, en este sentido, señora presidenta, si se suspenden audiencias, si se prorrogan audiencias porque no tienen la certeza de reanudarse los ámbitos de negociación individual, va de suyo que debemos de disponer esas medidas de suspensión de la caducidad y de la prescripción para atender la emergencia sanitaria. Y en la lógica de nuestro sistema, como lo dije, hay una serie de consecuencias y nosotros tenemos que tomar las medidas correspondientes desde el ámbito legislativo a los efectos de asegurar la efectividad del crédito laboral. Esta tarde los parlamentarios del MPP le van a presentar a la bancada de diputados del Frente Amplio una serie de leyes para atender este tipo de problemáticas y esperemos que en estos días podamos atender esas urgencias que son verdaderamente urgencias para todos los trabajadores de nuestro país. Así, señora presidenta, que para ir finalizando, solicito que estas palabras sean remitidas al Ministerio de Trabajo, señalando la preocupación que quise manifestar y asimismo que sean remitidas al PIT-CNT. Muchas gracias, señora presidenta.
No habiendo más asuntos, levantamos la sesión.